Sean bienvenidos a un contenido más de estudio del primer año. En esta ocasión vamos a ver el contenido 1.9, el ángulo de depresión. El problema inicial dice: un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo aerostático que está a una altura aproximada de 475 metros del suelo y a una distancia de 800 metros de la granja. Observa la figura y nos preguntan cuánto mide el ángulo θ si la línea punteada es horizontal. Este ejercicio también lo vamos a resolver mediante relaciones trigonométricas, y el mismo ejercicio da la esquematización de los datos a que se refiere. El globo aerostático se ha levantado 475 metros y del globo a la granja, que es esta figura, dice que aquí hay una distancia de 850 metros. Notemos que nos dice del pie de la base donde se levanta el globo a la granja, ¿no? Que dice del globo a la granja, 850 metros. Lo que nos están pidiendo es que encontremos cuánto mide el ángulo θ si la línea punteada es horizontal. El mismo esquema dice que aquí, entendiendo que el ángulo de depresión es el ángulo que se forma con la línea visual imaginaria y la línea que se forma al objeto de observación. Entonces aquí vamos a aplicar algunos conceptos, por ejemplo, lo que se conoce como ángulos alternos internos. Y acá nosotros podemos ver que los datos mayormente están en esa parte de abajo, pero el ángulo está fuera de este triángulo que tenemos acá. Entonces acá vamos a recurrir a hacer un planteamiento como el siguiente. Si esta línea punteada la prolongamos y también prolongamos la imaginaria del suelo, supóngase que son líneas rectas, y además de eso prolongamos esta línea, podemos ver nosotros que se forman algunos ángulos claramente. Y entonces acá este ángulo θ, por tratarse de un ángulo alterno interno con este que está acá, vamos a decir que son iguales. Visualmente podemos ver que es la misma abertura. Entonces lo que vamos a hacer es, este ángulo θ, vamos a decir que es este mismo. Y si es este mismo, prácticamente nuestro triángulo con el cual vamos a trabajar sería este lado 475 y este 850. Y este sería nuestro ángulo θ que vamos a encontrar. Pues eso lo podemos traducir a este esquema de abajo, ya en la solución. Esto sería el ángulo θ, aquí tenemos 475 y 800. Nuestro trabajo es hallar este ángulo, pero como ya dijimos que este ángulo igual a este, nos vamos a basar en este. Y para encontrarlo hacemos lo mismo que temas anteriores, donde también usábamos razones trigonométricas. Buscamos en el ángulo y nos preguntamos dónde se encuentran los lados conocidos. Cuando decimos conocidos son aquellos donde hay valores. Aquí hay un valor y está en el lado opuesto. Y este lado es la hipotenusa porque está enfrente de este 90. Entonces, con el lado opuesto y la hipotenusa, lo que podemos formar es la razón trigonométrica llamada seno. Y diremos seno de θ opuesto 475 sobre 850. Y a partir de acá lo que haremos es un simple despeje. Vamos a despejar θ y entonces nos queda que θ es igual, ese seno lo llevamos al segundo miembro como seno inverso y escrito quedaría seno a la menos 1 de la misma expresión que aparece allí, es decir, 475 sobre 850. Y a partir de acá simplemente lo que vamos a hacer es hacer uso de nuestra calculadora a fin de poder decir cuál es el ángulo que corresponde a θ. Y entonces diremos, el procedimiento para teclear es este, Shift, presionamos tecla seno,
Abrimos paréntesis, ponemos 475 entre 850, cerramos paréntesis y le damos igual y nos va a aparecer 33.97. Si deseamos que el ángulo quede aproximado en un ángulo entero, sería 34, porque después de este 3 hay un 9. De esa manera encontramos el ángulo θ para este problema de ángulo de depresión. Acá tenemos 4 problemas. Aparece una definición donde hace alusión a que se refiere al ángulo de depresión. Si un observador se encuentra por encima de un objeto, el ángulo que se forma entre la línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se llama ángulo de depresión. Por ejemplo, el ángulo θ que aparece en el dibujo del problema inicial, lo que acabamos de hacer es un ángulo de depresión. Bueno, de estos problemas vamos a explicar 2 de ellos. El primero es el numeral 3, que dice: un edificio tiene 100 metros de altura y desde el punto más alto hay una persona observando unas ardillas comiendo en el suelo. La tangente del ángulo de depresión del observador es 5/4. ¿A qué distancia están las ardillas de la base del edificio? Bueno, aquí el ejercicio no da nada más el texto, no nos ofrece un esquema. Entonces lo que tenemos que hacer es, de acuerdo a lo que diga el texto, esquematizamos la información. Habla de un edificio que en la parte de arriba se hace la medición, pero el ángulo no nos lo dan. Dice que el ángulo es coseno 5/4. Entonces lo que hacemos es con eso que, bueno, aquí vamos a ver unas ardillas, supóngase que aquí hay ardillas, entonces este ángulo queremos encontrar. Y bueno, pero tenemos que determinar cómo se obtiene este ángulo, porque este valor no nos lo dan. Recordemos que nada más nos ofrecen el texto. Entonces lo que hacemos es formar un triángulo y nosotros sabemos claramente que para este ejercicio la tangente se define como opuesto sobre adyacente. Entonces posiciona aquí el ángulo. ¿Quién es el opuesto? ¿Cuál es el lado opuesto? Sería este. A ese le ponemos 5 sobre adyacente, que es este de acá. Entonces tomamos nuestra calculadora y allí vamos a hacer la determinación del ángulo de depresión. Entonces nos dicen que el ángulo es tangente de 5/4. Despejando θ, θ va a ser igual a tangente inverso de 5/4. Nuestra calculadora, al operar esta parte, nos da 51.3, este ángulo. Notemos ahora que este ángulo tuvimos que deducirlo a partir de una razón trigonométrica que nos da el ejercicio. Entonces, en estos casos, lo que conviene es idear un triángulo, poner los valores donde van, sabiendo que este es opuesto y este es adyacente. Hay que ubicarlo en los respectivos valores y sacar el ángulo. Pero el ejercicio lo que nos pide es no solamente eso. ¿A qué distancia están las ardillas de la base del edificio? Esta es la base del edificio. Y aquí están las ardillas, nos piden esta distancia. Y entonces, una vez más, si esta línea horizontal en la parte de arriba, nosotros la prolongamos, la hacemos más larga y prolongamos también la línea imaginaria del suelo y además prolongamos esa recta que se llama secante, esa recta que va inclinada, supóngase que son rectas. Observamos algo visualmente, pueden ver que este ángulo es este mismo. Y entonces, en lugar de trabajar con este ángulo, en lugar de fijarnos en este triángulo que está en la parte de arriba, nos pasamos a este, porque es ahí donde están nuestros valores que queremos encontrar. Y entonces, si estamos acá, decimos que conocemos el opuesto que es 100 y el adyacente que es D también lo tomamos en cuenta. Entonces, con el opuesto y el adyacente podemos formar tangente. ¿Pero de quién? Del ángulo que estamos poniendo como referencia, 51.3. Y hoy nada más despejamos D, la pasamos a multiplicar, me queda D por tangente de 51.3 igual a 100. Pero todavía la D no ha quedado despejada, ponemos D igual 100 entre tangente de 51.3. Hacemos uso de nuestra calculadora y llegamos a 80.11
metros, porque así es como nos han dado los valores expresados en unidades de metros. Ahora, tenemos acá otro ejercicio, el número 4. También este ejercicio no presenta esquema, no presenta un dibujo donde podamos apoyarnos para hacer los cálculos. Entonces, vamos a recurrir a idear, a pensar un dibujo. Una persona que mide 1.5 metros se encuentra en un muelle que sobresale 3.5 metros por encima del mar. Simulamos el mar y sobre el mar hay un muelle que sobresale 4.5 metros, dice el problema. Y en el muelle hay una persona que mide 1.5 que está parada, por eso de aquí, de la plataforma del muelle hacia arriba hay 1.5, la altura de la persona. La persona observa un bote con un ángulo de depresión. Recordemos que el ángulo de depresión es cuando hacemos la medición estando arriba hacia un objeto que está abajo. Entonces el objeto está abajo y el objeto en este caso es el bote. Y el ángulo de depresión es de 10 grados. Aplicaremos lo mismo anteriormente. Bueno, aquí en la parte de arriba podemos ver nosotros que hay un triángulo que se forma. Más sin embargo, nos conviene utilizar ese esquema de abajo. Si del nivel del mar hacia la base del muelle hay 4.5 y la persona mide 1.5, todo este lado va a medir la suma de los dos, o sea que nos va a dar 5 la sumatoria de esto. Y lo que nos están pidiendo es a qué distancia está el bote del muelle. Por ángulos alternos internos, cuando prolongamos esta línea de arriba y la de abajo y la cortamos, esta abertura es esta misma. Y entonces para hallar la distancia hacemos esto, ubicamos en el ángulo, tomamos en cuenta el lado opuesto que vale 5 y tomamos en cuenta el adyacente que es la D y podemos formar tangente. De 10 grados que nos queda 5 sobre D, mandamos la D a multiplicar por la tangente de 10 igual a 5 y ahora despejamos la D. D va a ser igual a 5 entre la tangente de 10 y finalmente hacemos la división 5 entre tangente de 10 nos va a dar 28.36 metros. A esa distancia está el bote del muelle. Muy bien, y de esta manera hemos recordado problemas de ángulos de depresión utilizando razones trigonométricas. Espero que algo pueda servir esta breve, corta explicación. Un saludo para todos.